Bienvenidos al podcast de Quantum Quip, un espacio para expandir conciencia, ver posibilidades y transformar nuestra realidad con pura espíritu ciencia. Hola, ¿cómo estás? En este episodio te quiero platicar el origen del síndrome de burnout o el síndrome de quemado. He estado platicando durante los últimos podcasts sobre lo que es el burnout y cómo caemos ahí y las consecuencias y qué pasa con nuestro cuerpo, con nuestra mente, con nuestra psicología cuando no atendemos el burnout. Pero hoy quisiera hablar del origen del burnout, de cuáles son esas raíces que manifiestan en nuestra realidad que acabemos en burnout. Porque la verdad es que es bien fácil culpar al jefe, culpar al trabajo, culpar a la cultura, a la economía. Y la verdad es que no es nada de eso. Es ridículo creer que nosotros no tuvimos ni medio que ver con este resultado y o que somos entonces víctimas de las circunstancias, es decir, somos víctimas de lo que sucede. Y siempre que caigamos en la víctima, que yo creo que varias veces en la vida vamos a caer en la mentalidad de víctima, pero mientras estemos ahí no hay progreso, no hay crecimiento. Creo que está bien caer ahí para validar nuestra experiencia, porque desde la validación es que podemos aceptar, transformar, integrar, y es todo un proceso, ¿no? No es como que pasamos a la integración luego. Entonces, el burnout, como lo he estado platicando, es un resultado, no es una causa, es una consecuencia que se produjo por varias cosas. Tu psicología, el diseño de tu mente, o sea, cómo está diseñada la mente, los movimientos mentales naturales, la desconexión crónica que tienes con tu cuerpo, que tu cuerpo te la vive mandándote señales y por esta desconexión ignoramos estas señales. También por falta de herramientas para gestionar el estrés. Y cuando digo tu psicología, me refiero a memorias que mantienen y solidifican las creencias que tú tomas como una absoluta verdad, que producen pensamientos con la que construyes una identidad, una narrativa, posibilidades, futuros basados en pasados, que disparan una serie de emociones y con tal de evadir, sentir emociones más incómodas, entonces genero reacciones, comportamientos, conductas, y todo esto que acabo de decir es una elección. Así es como vamos eligiendo. Y la neurociencia hoy nos los tiene comprobado que el 95% de nuestras decisiones son inconscientes. Entonces, toda esta información que conforma tu psicología, memoria, creencias, pensamientos, narrativas, identidades, emociones, reacciones, comportamientos, y todo esto es una elección, en su mayoría es inconsciente. No me doy cuenta que lo estoy pensando. Entonces, cuando yo no me doy cuenta de qué fue lo que me hizo caer en burnout, esa psicología, esa parte de mí que permitió que yo cayera ahí o que normalizó que yo acabara en el burnout, cuando yo no la atiendo y cuando la sigo ignorando, ¿qué va a pasar? Pues voy a manifestar más de lo mismo. Ahora, ¿cómo sé que estoy en burnout? Los síntomas comunes, ¿no? Que incluyen este agotamiento mental, esta desmotivación muy fuerte, puede ser también el no poder descansar, el no poder apagar la mente. Pueden ya también ser síntomas físicos como migraña, temas digestivos, desbalance en la microbiota o un antojo muy cañón por los carbohidratos, el azúcar. Y todo esto en realidad es por no saber manejar el estrés. Y muy en el fondo todo eso también puede ser una respuesta a trauma. Por eso cambiar de trabajo no funciona para sanar el burnout. Cambiar de jefe tampoco funciona, porque el origen no es algo de afuera. El origen es tu información. Programas, creencias muy arraigadas en la memoria, que eso es lo que hace que se mantengan vivas las creencias, que están fugando tu capacidad de elegir diferente. En otras palabras, que están fugando tu energía. ¿Tu energía qué es? Capacidad para crear. Y hasta que no atendamos esta información, esta información, recuerda que es la que le va a hacer la solicitud al universo, o sea, es la que va a manifestar por ti. No manifestamos a nivel consciente, con nuestros pensamientos conscientes, con las afirmaciones. Manifestamos con la información inconsciente que llevamos cargando. Entonces, cuando hablo de psicología, cómo tu psicología te hizo caer en burnout, que no es tu culpa porque es inconsciente, me refiero a estos programas inconscientes que condicionan tu capacidad para elegir, que condicionan tu merecimiento, que condicionan tu relación con el descanso, que condicionan tu éxito. Y a estos programas a mí me gusta llamarles las fugas energéticas. ¿Qué es una fuga energética? Creencias limitantes, programas inconscientes, pensamientos tóxicos o emociones no manejadas que
que no te has dado cuenta que tienes, que están constantemente fugando tu energía. ¿Qué es energía? Tu capacidad para crear. Y lo único que puede hacer la energía que tú eres, es crear. Tu energía es un recurso creativo. Siempre eres energía, siempre estás siendo energía, por ende siempre estás creando. Lo que pasa es que muchas veces creamos lo que no queremos. ¿Por qué? Porque llevamos la información inconsciente. Tu energía es tu información. De hecho, en la física cuántica, la palabra cuántico significa paquete pequeño de información. ¿Cuál es la partícula más pequeñita que nos compone? La energía, a través de los gluons. Entonces, esta energía que vamos siendo es información, y esta información es la que hace que conectemos con más de lo mismo. Entonces, estas fugas energéticas son estos programas inconscientes que se activan de acuerdo a contexto. Es decir, el contexto de lo que vas viviendo va activando información en nosotros que va manifestando por nosotros. A continuación, me gustaría hacer un ejercicio de autoconciencia. Es decir, te voy a ir mencionando una por una de las fugas energéticas que manifestó el burnout. Y mientras yo las vaya repasando, te invito a reflexionar si esa fuga energética resuena contigo, si te identificas que la tienes, si te has cachado en ese comportamiento, si puedes observar que esa fuga energética, ese programa está corriendo tu presente o estuvo presente en algún momento de tu vida o resuena con esa información. Este es un ejercicio de pura reflexión, de voltear a ver la mirada hacia uno y ver si me cacho actuando así o comportando de cierta manera. Por favor, solo si estás manejando, ten cuidado, cuida de ti, tu bienestar es tu responsabilidad. Así que mejor escúchalo, pero no comprometas tu seguridad, o escucha esto más adelante. Bien, entonces comienzo. Primera fuga energética que te va a llevar directito al burnout: miedo al fracaso. Este concepto fracaso que tenemos muy arraigado y estamos rechazando a toda costa, como si los fracasos nos definieran, de la misma manera como si el éxito nos definiera. El miedo al fracaso nos va a paralizar de muchas cosas. Tomar decisiones, hacerlo diferente, usar la voz, poner límites. O nos va a llevar a un montón de conductas que van a aniquilar nuestro bienestar. Todo por no cuestionar lo que el concepto fracaso significa para nosotros. Yo no creo en la palabra fracaso. Cuando aparece fracaso por mi mente, yo lo cambio por aprendizajes. Porque la experiencia del fracaso lo que hace es que nos enseña lo que no hemos visto. Y lo que no hemos visto, si lo sabemos transformar en aprendizajes, se convierte en una sabiduría que me acompaña al siguiente intento. Entonces, no tiene nada de malo fracasar. Fracasar es igual a un aprendizaje potencial que está listo para mí para ser tomado. Después viene el miedo constante a que me corran del trabajo. Entonces, esta yo la tenía durísima. Cuando entré a un gran trabajo que para mí era muy importante, los primeros 4 meses yo vivía aterrada, apanicada de que me fueran a correr. Porque si me corrían, entonces, ¿qué iba a hacer? Ya no iba a tener una oportunidad así de grande o así de magnífica, según mi cabeza, ¿no? Entonces, este miedo constante a que nos corran del trabajo se ve como un diálogo interno súper negativo, como de que te está persiguiendo, que te está delirando de que con cualquier error, con cualquier cosa, te van a correr del trabajo. Y este es un estresante, es un factor estresor muy fuerte. Y esto me conecta con la tercera fuga energética, que es la máscara del perfeccionismo. Por ese miedo al fracaso, porque me corran del trabajo, me relaciono, me presento con esta máscara de soy perfecta o soy perfecto. Todo lo tengo que hacer perfecto. No me puedo permitir un error. Todo tiene que salir maravilloso, todo tiene que salir bien. Porque en el momento en que algo salga mal, entonces se cumple esos miedos que yo tengo, el fracaso o que me van a correr. Ese perfeccionismo es una máscara de protección, realmente nos está protegiendo del rechazo, del abandono, en este caso del trabajo, pero también se puede aplicar a relaciones. Y este perfeccionismo lo que hace es que va estrangulando toda nuestra esencia y la autenticidad de lo que sí somos. Eventualmente todo lo que está construido desde esta máscara de perfeccionismo va a terminar por romperse, por explotar, porque no es sostenible, es una mentira. No existe nadie perfecto, no existe tal cosa como el perfeccionismo. Después viene el síndrome de la niña buena o el niño bueno, que es esta máscara que también nos ponemos de siempre soy la buena. Siempre tengo que ser la buena persona, siempre tengo que estar disponible para los demás. Nunca me enojo, no tengo malas intenciones. Como que si nuestras intenciones fuesen suficientes como para que nos quisieran. Y la verdad es que no necesitamos tener malas intenciones para caer en
patrones destructivos. No tienen nada que ver. Puedes tener buenas intenciones y caer en una conducta destructiva o en una mala forma o en querer, no sé, conseguir una ganancia secundaria como el reconocimiento. Después viene el complejo del salvador. Ese complejo de tengo que salvar a todo mundo, tengo que salvar a mi familia, tengo que salvar a mi papá. Uy, yo como también sufrí de este complejo. Y este complejo de salvador realmente es un índice de superioridad. Soy indispensable en la vida de los demás no van a poder sin mí. Y eso coloca a los demás como inferiores y a uno como superior. Y este es uno de los paradigmas de la violencia. Nos volvemos violentos cuando uno se coloca de superior y el otro de inferior. Esto no significa que no ayudemos a los demás, claro que sí, pero eso que si tu ayuda está invalidando la capacidad de otro para sacarse adelante, eso es lo que nos invita a reflexionar esta fuga energética. Siguiente fuga energética que creo que todos tenemos por vivir en esta cultura tan acelerada en la que vivimos, que es el apego al resultado. Vivimos apegados al resultado, como si solo el resultado o cuando consiguiera el resultado, entonces ya voy a ser feliz, ya voy a valer, ya voy a tener, ya voy a comprobarle a los demás, ya voy a demostrar, ya voy a estar bien. Y el apego al resultado, mira, puedes lograr el resultado, pero cuando lo logres te vas a dar cuenta de que no te va a dar esa plenitud, no te va a dar esa sensación de bienestar que tanto tú le estabas colocando al resultado. Y además, el apego al resultado nos ciega, nos nubla la mirada de lo realmente importante que es el proceso. El proceso de llegar al resultado es lo que te hace convertirte en la persona que puede recibir y sostener el resultado. ¿Cuántas personas han logrado un éxito efímero? Lograron así darle a un super negocio, un jackpot, incluso hasta la lotería. Y en cuestión de tiempo lo destruyen, se disuelve, se rompe, se cae. ¿Por qué? Porque no me he convertido en la persona capaz de recibirlo y sostenerlo. La única forma de convertirte en la persona capaz de recibir y sostener es viviendo con mucha presencia el proceso. Pero si tu atención está trabada por este apego a que solo tengo que conseguir el resultado, te estás perdiendo de lo bueno, te estás perdiendo de lo profundo, te estás perdiendo de ti, de lo que te vas a convertir. Porque lo que te vas a convertir te lo vas a llevar a la siguiente meta y a la siguiente meta, o al siguiente lugar al que se te antoje, o a la siguiente pasión, o a la siguiente inspiración. Y si nunca te das una pausa para estar presente en tu proceso y solo vives por los resultados, estás construyendo un caminito derechito, un vacío que va a terminar por quemarte. Después vienen las adicciones, que es la adicción al estrés, al drama o al sufrimiento. Muchos de nosotros, porque hemos vivido en supervivencia mucho tiempo, yo viví en supervivencia unos 10 años, por ahí, o más, como unos 12 años. Esa supervivencia de, si no consigo hoy el dinero, no como, ¿no? O no voy a pagar la renta. Esa supervivencia, ¿qué hace? Pues dispara un montón de cortisol, la hormona del estrés, entre otras. Y cuando sostenemos ese nivel de estrés, digamos que nuestras células se programan a operar bajo ese nivel de cortisol. Entonces, nuestras células se convierten en adictas a ese químico. Es un cóctel químico, como drogas, que hacen que nuestro cuerpo solo reciba esa motivación si hay ese nivel de estrés. O, por ejemplo, el drama. El tamaño del drama es igual al tamaño del ego. Si el drama es muy grande, los egos son muy grandes. Y más bien vivimos adictos a ese drama. Vivimos adictos a estar constantemente en un drama o siempre estar sufriendo, como si yo que soy un sufrido, entonces tengo derecho a que alguien se venga a ser responsable de mí o a que alguien me dé o a que, no sé, que alguien venga a resolverme la vida, ¿no? O a quejarme incluso. Después viene la adicción al reconocimiento, a la aprobación, al aplauso de los demás. Que me estén reconociendo, que esto yo lo veo clarísimo cuando trabajo con líderes, gerentes y directores dentro del mundo corporativo. Una de las primeras cosas que trabajamos es la adicción al reconocimiento y a la aprobación. Porque muchas personas de un puesto medio alto todavía están atrapados en quiero que los de arriba me reconozcan, porque solo así entonces siento que valgo, como si el reconocimiento externo es la gasolina de tu ser. Y eso es muy triste porque solo revela el vacío con el que llevas viviendo de ti mismo. No hay cantidad de reconocimiento, aprobación, aplauso que vas a poder recibir para cubrir ese vacío. Y vivir más bien con ese vacío es inmensamente doloroso. Ese vacío no se cubre con fuentes externas, se cubre con presencia, con tú acompañarte a ti en esa incomodidad.
Siguiente fuga energética. Creer que para que las cosas salgan bien, las tengo que hacer yo. La típica persona, líder, gerente o persona, coordinador que trabaja en el equipo que no suelta. Todo lo tengo que hacer yo porque es la única forma en la que me puedo asegurar que salga perfecto. No delego. Y cada vez que tú no delegas, no estás desarrollando las capacidades en tu equipo para que después puedan sostener la visión o el trabajo, o cuando lleguen los momentos más difíciles, tú no vas a tener un equipo preparado para eso. Después viene el no confiar en los demás. No confiar en los demás es una fuga energética que puede estar muy arraigada en trauma. ¿Ok? Y el trauma no nos hace algo erróneos, no nos hace algo negativos. Yo sé que la palabra trauma tiene una percepción muy pesada, muy negativa, pero trauma también es una parte de nuestro proceso humano que nos invita a redefinirnos y redescubrirnos, a desarrollar recursos, a destapar todo nuestro potencial. Porque el trauma, que sí es muy incómodo, también está lleno de bendiciones y está lleno de aprendizajes y de recursos que cuando nos atrevemos a ir a ese trauma y no a seguirlo rechazando, sino de, ok, en mi vida existe este trauma y el nivel de trauma que he logrado integrar me ha dado tantísimo, pues entonces dejo de rechazar el trauma. Recuerda que mucho de este camino espiritual es integrar partes de ti, no de rechazarlas, es de destruir las partes de ti que tú creías que eras y más bien integrar lo que has sido. Y lo que ha sido, para la mayoría de nosotros, si no es que todos tenemos algo de trauma. Hace poco hablaba con un amigo que el nivel de trauma que yo manejo, que ya ni me asusta que sea mucho, al revés, me da hasta cierto orgullo todo lo que he podido transformar y atravesar, porque me ha dado tantísimos recursos que es lo que me ha permitido también construir mis sueños más grandes, más locos, más intensos, más salvajes. Entonces, yo sé que la palabra trauma tiene mucha connotación negativa, pero ¿quién seríamos nosotros sin juzgar tanto al trauma? Pues empiezo a abrirme a que eso sí fue parte de mí y no me hace malo, ni siquiera me hace culpable, me hace humano. Y entre más yo abrace la humanidad, más voy a destapar los poderes psíquicos, espirituales, que están disponibles para todos nosotros. Porque uno no se convierte más espiritual repitiéndose soy perfecto y espiritual, sino en abrazar la humanidad. Bien, después viene la sentir culpa al descansar. Esa culpa que cuando tú estás descansando, de me voy a dar unas vacaciones o estoy en las vacaciones y estoy en la playa tirada y de repente, no, qué culpa, o sea, qué culpa no estar trabajando. Esa es una súper fuga energética que te va a llevar derechito a burnout. Otra fuga energética, sobreanalizar los conflictos. Me la vivo dándole vuelta a los conflictos, pero qué dijo, pero le dijeron, pero me habían dicho, pero por qué no respondí, pude haber dicho esto, me pude haber defendido, pero como si sobreanalizar va a resolver el conflicto. Cuando estás sobreanalizando es la señal de que tienes exceso de falta de sentir. Entonces, fíjate, exceso de análisis de conflicto es igual a exceso de falta, el opuesto del exceso, falta de sentir. Los conflictos se resuelven sintiendo y dándoles expresión, voz a esos sentimientos. Porque los sentimientos son las tomas de conciencia que hemos tomado, no el análisis y las conclusiones que sacamos, sino que lo que sentimos es lo que estamos experimentando o el cuerpo está registrando como una verdad, no lo que nos cuenta la mente. La siguiente fuga energética es, debo de ser productivo todo el tiempo. Si no, siento que estoy perdiendo el tiempo. Híjole, yo también esta fuga energética, ¿cómo me persiguió? Entonces, por esta fuga energética me quité el permiso a disfrutar de una noche con amigos o de estar en una reunión con gente súper interesante y yo no poder introducirme en la plática y abrirme a una conversación diferente, a ver qué aprendo, por estar pensando podría estar haciendo algo de mi trabajo y no estar perdiendo el tiempo con esta gente que ni siquiera me interesa. Realmente todos tenemos algo interesante que compartir, pero si tú estás queriendo ser productivo todo el tiempo o quieres convertir todo lo que haces en algo productivo, esto es muy de creador de contenido, ¿no? A donde vaya, lo tengo que convertir en un contenido. A donde me inviten, tengo que ver qué conclusión voy a sacar o qué reflexión tengo que inventar. Dios santo, no. Hay cosas que pueden ser banales, hay cosas que pueden ser superficiales y no pasa nada. No tienes que ser productivo todo el tiempo. Siguiente fuga energética, que es más bien un vicio mental, es un hábito mental que es un vicio,
procrastinar. Dejar para mañana todo lo que debo de hacer hoy. Cuando nosotros sostenemos el vicio de procrastinar mucho tiempo, lo más seguro es que termine por burnoutearnos, o sea, nos va a terminar quemando. Después viene el sobrecompromiso. Me sobrecomprometo, me cargo con responsabilidades, ya sea de los demás, del equipo, del trabajo, de la familia. Como creo que si yo resuelvo más cosas, me vuelvo más valiosa para el trabajo, entonces me sobrecomprometo. Y cada vez que tú te sobrecomprometes, estás aniquilando tu bienestar. Siguiente fuga energética, uso la fuerza, el poder, el estatus para dominar a otros. Porque yo estoy arriba de, entonces tengo que dominar a otros. Eso es un factor estresante que no solamente te estresa a ti, también estresa a los demás. Y es un mecanismo de control. Quiero controlar que los demás sean lo que yo quiero que sean para garantizar ciertos resultados o demostrar algo. Esta fuga energética es una trampa, es bien sutil, casi nadie la tiene identificada, que es no saber manejar la motivación por un proyecto nuevo. Aquí empieza el burnout. El burnout comienza con no saber manejar la motivación, esa alegría, ese entusiasmo cuando te toca un proyecto nuevo. Y esa motivación te desborda tanto que empiezas a solidificar las dinámicas que te van a llevar a burnout. La motivación, la inspiración, la alegría es igual a una emoción que desbordada nos puede llegar a desregular. O sea, no solo nos desregulan las emociones negativas, sino que ese nivel de motivación, entusiasmo, alegría, cuando el sistema nervioso no está fuerte, en lugar de poderla sostener, al revés, nos empieza a desregular. Por eso muchas veces no creo que yo puedo gozar algo, porque el sistema nervioso no lo tengo fortalecido. Es un tema también de aprender a manejar esa motivación y no olvidarte de ti, porque cuando la motivación te desborda, ¿qué haces? Empiezas a sacrificarte, empiezas a olvidarte de ti. Y cuando tú te olvidas de ti, eventualmente, ¿dónde vas a caer? En un lugar quemado en donde tu paz no existe, tu bienestar no existe, tu tranquilidad y tu descanso no existen. Aquí viene otra fuga energética que es me sobredoy, me doy de más para demostrar que valgo. Esto también es súper común en relaciones y en trabajo. ¿Por qué? Porque si yo me doy de más, entonces soy el team player, soy el buen integrante del equipo. Valgo la pena que la empresa me considere. Y entonces te das tanto que terminas por sacrificar tus necesidades, tu bienestar. La siguiente fuga energética es no sé decir que no sé poner límites en el trabajo. Importantísimo. Cuando tú no sabes poner límites en tu área laboral, los demás van a definir quién eres, qué sientes, qué debes hacer, qué mereces. Y es bien importante aprender a poner límites en el trabajo. La siguiente es me quedo callado o callada para evitar el conflicto. Porque si soy la que trae el conflicto a la mesa, entonces juicio, me van a juzgar, me van a tachar, me van a criticar, me van a correr, etc. Entonces mejor me quedo yo callada y evado el conflicto a toda costa. Cada vez que tú evadas el conflicto allá afuera, comienza la guerra adentro de ti. Después viene la creencia de la no suficiencia, creer que no eres suficiente. Una creencia que casi todos tenemos por la educación que recibimos, por la cultura en la que vivimos, que sigue reforzando esta creencia tan escurridiza. De hecho, tengo un taller de solo la creencia de no suficiencia, porque es una creencia muy necia, se repite en muchos lugares de nuestra vida. Y es una creencia que cuando no la desmenuzamos, no la volteamos a ver, no hacemos consciente todo lo inconsciente, ahí está dándonos lata. Y esto se ve como un diálogo interno súper destructivo, súper negativo, que cancela constantemente tu merecimiento, te dice que debes de sacrificarte por los demás o que no importa qué tanto lo intentas, no alcanza, no es suficiente. Esta creencia en el trabajo es bien importante atenderla. Siguiente fuga energética, reprimo mis emociones. Yo sé que reprimir nuestras emociones es un mecanismo muy automático por meramente ignorancia, por inconscientes, porque no sabemos qué hacer con nuestras emociones. ¿Por qué no sabemos? Porque no nos los enseñan. Esta ignorancia no es tu culpa, pero sí te sufres la consecuencia de hacerlo, de reprimir las emociones. Justo en el episodio, hace 2 episodios, hablaba del impacto que tiene reprimir nuestras emociones. Siguiente fuga energética. Sacrifico mi descanso y o cualquier otra necesidad por el trabajo. Cuando tú estás sacrificando tus necesidades por otra persona o por el trabajo, lo que está pasando en verdad es que te estás borrando de tu existencia. Estás haciendo el acuerdo energético con el universo de decirle, mándame trabajos, lugares, espacios, relaciones, parejas en las que yo no exista, en las que yo no merezca. Es bien fuerte sacrificar nuestras necesidades.
Después viene la fuga energética de no hago tiempo para mi bienestar. Es decir, mi bienestar es lo último que me importa. Conscientemente elijo no hacer espacio para mi bienestar, para mi regulación, para estar bien. Y también este es otro acuerdo energético con el universo, que es mándame más cosas en las que yo no voy a estar bien nunca. Es bien fuerte cómo hacemos estos acuerdos con el universo. Después viene la fuga energética muy común en hombres, que es coloco mi valor en el trabajo. Creo que yo soy el éxito, creo que yo soy mi trabajo y entonces no puedo soltar ese éxito y el trabajo porque entonces no sé ni quién soy. Y siempre que colocamos nuestro valor en fuentes externas, es un camino derechito a un vacío, que el vacío va a terminar por estresarnos lo suficiente porque no va a haber cantidad de éxitos y trabajos para poder cubrir ese vacío. Por ende, me voy a someter, me voy a llevar a cantidades de trabajo bestiales. Otra fuga energética es utilizo al trabajo, el estatus, para evadir conversaciones incómodas, para no voltear a ver lo que está sucediendo a lo mejor en mi casa o el conflicto que tengo con mi socio. Entonces me lleno la agenda de viajes y de juntas con tal de no atender esa incomodidad que está ahí pendiente. Y luego vienen las fugas energéticas que yo les llamo las hiper, que estas son conductas extremas. Por ejemplo, la hipervigilancia. Vivo hipervigilante de los movimientos de todos, de mi jefe, de mi equipo, para tratar de controlar que todos estén bien. La hiperindependencia. Yo puedo sola, yo no necesito de nadie. Estas son respuestas a trauma muy duras. Las hiper son respuestas a trauma porque a lo mejor cuando necesité de alguien me rechazaron y me dijeron que no y me sentí muy vulnerable y fue tan incómodo esa vulnerabilidad, fue tan dolorosa que el inconsciente va a hacer todo lo posible por no volver a tocar con esa incomodidad. Y luego viene la hipercomplacencia, también otra respuesta a trauma, uno de los mecanismos del sistema nervioso en los que cuando se pone muy incómodo allá afuera, me pongo a complacer. ¿Cómo complazco? ¿Cómo complazco para que entonces otra vez yo pertenezca o me quieran, etcétera? Ahora, recordemos esta frase que es en donde pones tu atención, pones tu energía. Pero estos programas inconscientes lo que hacen es que roban tu atención, por ende fugan tu energía. Es como si raptaran tu atención y la suspenden en una dimensión con este contenido donde solo hay este contenido, el de la fuga energética. Por ende no hay posibilidades, o solo está una posibilidad muy limitada. Y cuando caemos aquí es como hacer un acuerdo energético inconsciente con el trabajo de cómo es que voy a operar, qué voy a merecer, cómo voy a producir dinero. Y recuerda, quien hace la solicitud al universo no es tu mente consciente, sino tu información inconsciente. Por eso las afirmaciones no sirven. Si sirvieran, ya te hubiese funcionado, ya estarías en otro lugar. Ahora, al ser estos programas inconscientes, ignoramos que los tenemos, pero sí los sufrimos. Me sufro la consecuencia de tener estos programas inconscientes. Y al ignorar que tenemos estos programas, pues los voy repitiendo y se van convirtiendo en atributos de nuestra personalidad. Es decir, a nivel personalidad, yo creo que ya soy esa persona complaciente. Me creo el cuento de que soy esa persona hiperindependiente o que no puedo descansar. Aquí es cuando ya está peligroso porque ya lo normalizamos. Es lo que conocemos, es lo que parece familiar. Y esto es peligroso porque esto es como un ciclo. La misma información me hace repetir las mismas conductas, que me hace manifestar la misma realidad. La misma realidad va a reforzar mis creencias, mis programas, y entonces vuelvo a actuar igual. Tu sistema nervioso siempre va a preferir un infierno conocido y familiar que un cielo desconocido. Porque en lo familiar hay una falsa seguridad psicológica, que es, bueno, al menos en ese infierno que ya conozco, ya sé cómo manejarme, ya sé cómo cobrarme mis ganancias secundarias. Y eso nos va a mantener muy estancados. Por esto a mí me gusta mucho hacer el ejercicio de fugas energéticas en varios ámbitos de mi vida, porque esta reflexión me ayuda a mirarme, nos ayuda a reflexionar de, a ver, ¿qué información llevo yo cargando? Y el primer paso para transformar la realidad es más conciencia sobre sí mismo, no más intelecto, no más conceptos, no más libros, sino más conciencia sobre sí mismo. Y el peligro de este tema es que el exceso del trabajo, el sobrecompromiso con el trabajo, es un mecanismo socialmente aceptable para evadir el sentir, para evadir la incomodidad emocional, la vulnerabilidad que viene de expresarte y de conectar con otras personas. O sea, si tú conoces a alguien que te movió el tapete, que te gustó, y eso te estresa,
porque es estresante y no sabes cómo manejarlo, bueno, pues me voy a desquitar con el trabajo. Me voy a someter a un montón de juntas, a un montón de trabajo, con tal de no sentir esa incomodidad emocional. Y como ese sobrecompromiso y exceso de trabajo está socialmente aceptable, nunca lo cuestionamos. Y entonces me llevo derechito al burnout. En mi caso, por ejemplo, en mi último matrimonio, con tal de no sentarme a sentir esa incomodidad de que mi matrimonio no estaba funcionando, desarrollé una adicción por el trabajo nivel bestia que me tomó un episodio depresivo salir de ahí, ¿no? Y bueno, muchas otras herramientas también. ¿Por qué? Porque culturalmente te van a aplaudir que seas la persona comprometida con el trabajo. Culturalmente te van a aplaudir que seas el exitoso. Culturalmente te van a aplaudir que seas el que trabaja de más o que estés tan lleno en tu agenda. Pero es una ratonera, es perseguir algo que solamente está dejando en evidencia el enorme vacío, la enorme falta de presencia con la que te estás acompañando, con la que no te estás acompañando. Y eso va a terminar por quemarte. Entonces, si te fijas, el ego va desarrollando mecanismos cada vez más sofisticados para evadir el sentir. Por eso mucho de sanar trauma tiene que ver con expresar el sentir reprimido, que tome voz. Cuando usamos nuestra voz, dignificamos nuestro proceso y nuestra humanidad. También esto ayuda a regular el sistema nervioso. Por eso es bien importante adoptar diferentes herramientas. No todo es ni siquiera hablado. Mucho falta ser sentido. El burnout es este resultado que se construye de forma silenciosa. Y el burnout no se sana trabajando más ni dando más horas. Tampoco se sana yéndote de vacaciones, mucho menos haciendo más ejercicio. De hecho, hacer ejercicio muy intenso puede ser hasta peor por el nivel de cortisol que produces, es hasta contraproducente. O tampoco lo vas a sanar yendo tras otro logro o más reconocimiento. Tampoco se atiende cambiando el trabajo, cambiando de jefe, porque aunque te cambies de trabajo, vas a volver a manifestar la misma realidad, el mismo resultado. ¿Por qué? Porque no estás atendiendo lo de adentro, la psicología, la información inconsciente que te hizo permitir y caer en burnout. Nuestra psicología son los permisos. Es que si tienes permiso a ser o no ser. Ahora, esto que acabo de decir, estas fugas energéticas, que yo sé que puede surgir mucha culpa, ¿no? De, Mariana, tengo todas esas fugas energéticas. ¿Es tu culpa? No, no es tu culpa. No es tu culpa que hayas caído en burnout siquiera. O que tengas estos programas inconscientes. Los tenemos porque estamos sumergidos en información cultural, en contextos familiares y por cómo funciona la mente. La mente guarda información, la proyecta, brinca entre pasados y futuros, compara, quiere controlar porque así se cobra esta seguridad que es falsa y que es más psicológica que real. Y lo hace para poderse adaptar a los momentos difíciles de la vida. Entonces, no es tu culpa, pero sí lo vamos a sufrir como una consecuencia. Y la verdad es que todos tenemos ciertos recursos que alcanzan hasta cierto punto. Estas experiencias tan duras como el burnout son invitaciones que nos hace la vida para expandir nuestra recursividad, para expandir nuestras capacidades y nuestra conciencia. ¿Es incómodo? Sí, claro que es incómodo. Pero el crecimiento es incómodo. Crecer no siempre duele, pero sí puede ser incómodo. Y no hay nada mal contigo por llevar estos programas o por tener inconsciente. Es el diseño de la vida, del humano, de la mente. Y más bien tienes el derecho a evolucionar más y más y más de lo que ya eres. Eso sí es tu derecho y siempre está disponible. Tampoco hay algo mal contigo por llevar trauma. El trauma es parte de la experiencia humana y es más bien un espacio que incluye tu potencial. El trauma también está lleno de bendiciones. Yo sé que tiene una connotación muy negativa, pero también es algo, cuando lo transformas, cuando te abres, cuando lo integras, te da demasiados recursos. Y solo cuando incluyes todas las partes de ti, le das espacio y permiso a que todas esas partes de ti, hasta las traumáticas, hasta las traumadas, sean partes de ti, es entonces que las vas a poder trascender, vas a poder ser más allá de solo eso. Ahora, si eres una persona que tiene apego al trabajo o crees que tu trabajo te define, que te digan suéltalo, ya desapégate, pues eso más bien puede sentirse como una muerte. Y yo no creo que se trate de esto, aunque a veces ese llamado, esa muerte, llega como una crisis en la que no hay de otra, ¿no? Más que morirse y soltar el trabajo. Eso me pasó a mí. Llegó un momento en donde yo ya no podía continuar con lo que hacía. Y esto me pasó porque me llevé demasiado lejos. Sostuve lo insostenible demasiado tiempo. Estuve demasiado tiempo sin atender la psicología, todas estas fugas energéticas que te acabo de decir. Y pues cuando hacemos esto, claro que llega la vida a quebrarnos, a decirnos, señora, que no, que así no se vive.
¿ok? Entonces, si hoy crees tú que vales por el trabajo o tienes cualquiera de estas fugas energéticas, si lo eliges, puedes hacer este viaje hacia adentro de una forma segura para ti, sin tener que morirte o tener que llevarte a esa crisis. O si ya estás en burnout, ya llegó la crisis, ya caíste ahí. Y más bien es cómo te vas a recuperar. Y la recuperación no solamente es ponte a descansar, es tengo que blindarme a que esto me pueda volver a pasar. ¿Cómo lo hago? Atendiendo mi psicología, atendiendo estas fugas energéticas que me hicieron caer en el burnout. Y entonces el programa Anti-Burnout, la ciencia de una vida en equilibrio, te está esperando. Te quiero compartir que oficialmente abrimos las puertas para el programa Anti-Burnout. Es un programa, creo que de los más completos que yo he hecho, de 40 días sobre cuál es la ciencia para llevar una vida en equilibrio. Y ciencia no me refiero a biohacking y a tips de báñate con agua fría. No, me refiero a la ciencia de ti, de que tú te autoconozcas profundamente. Este programa es un programa teórico práctico. Sí hay teoría, porque la teoría es maravillosa, que nos ayuda a dirigir nuestros recursos, pero la teoría no nos cambia. La teoría nos sirve para transformar nuestra información inconsciente. Lo que nos transforma la información inconsciente, lo que cierra estas fugas energéticas, es experimentarnos. Lo que nos transforma es la autorreflexión, el ser consciente de nuestra información inconsciente y en aplicar herramientas de reprogramación mental, que hay varias. Este programa lo co-creé en colaboración con mi amigo Rodrigo Lor, experto en flow y productividad, en donde te vamos a llevar y acompañar paso a paso a comprender desde qué es el burnout, hasta cómo caíste ahí, hasta identificar las fugas energéticas en tu caso, hasta qué herramientas existen para atender estas fugas energéticas, cómo prevenirlo, cómo no volver a caer ahí, cuáles son estas estrategias psicoemocionales, energéticas de regulación del sistema nervioso para salirte de ahí y más bien enseñarte a ti a volverte muy crítico, como un investigador privado que tiene una intuición muy fina, una brújula que puede detectar cuando estás volviendo a caer en burnout, porque estos programas nos van a jalar y nos van a volver a actuar más de lo mismo. Entonces, más bien es cómo yo afino tanto a mi observador consciente a que esté bien pendiente de detectar esas señales que me manda el cuerpo cuando yo vuelva a caer, cuando me esté llevando otra vez a estos extremos. Y en este programa, ya saben que a mí en los programas de Quantum Whip me encanta incluir estos combos grandes chonchos, como decimos en México, gigantes de reprogramación, ¿no? Entonces viene una sesión de QLT, que es mi técnica, herramienta, metodología favorita para disolver memoria, para transformar la memoria, para transformar las creencias y reencontrarnos con la sabiduría que existe con nosotros mismos. Vienen varias hipnosis de sanación que sirven muy claro para ir flexibilizando la mente, ir también transformando toda nuestra información. Viene, por supuesto, el arte del descanso, que es Yoga Nidra. Vienen protocolos de descanso y recuperación. Vienen prácticas de embodiment. Hay una nueva práctica somática, en la cual estoy formada, que se llama TRE. TRE significa Trauma and Stress Release Exercise, un ejercicio de liberación de trauma y estrés que está acumulado en el cuerpo. Es fascinante esta técnica. La primera vez que yo la hice fue en febrero, hace un año ya, en diciembre del año pasado, en un retiro, y me fascinó tanto, me volvió tan loca que yo me tengo que certificar en esto. Es una locura lo que hace esta técnica. Es impresionante cuando le damos espacio al cuerpo para que el cuerpo active su sabiduría. Es muy impactante lo que hace esta metodología. Vamos a tener varios ejercicios de alta conciencia, varias actividades de reflexión. Por supuesto, viene meditación. Entonces, es un programa increíblemente completo que te va a dar a ti todas las herramientas, no solamente para sacarte de burnout, pero también para blindarte al burnout. Y este programa tiene una modalidad en donde, si quieres, Rodrigo y yo te vamos a estar acompañando durante la duración del programa a través de un grupo de WhatsApp para resolver tus dudas, tus preguntas, lo que vaya surgiendo para poderlo aplicar a tu contexto, a tu historia, porque el burnout incluye muchas cosas, es una psicología muy profunda, muy intensa, con muchos miedos. Este grupo es de cupo limitado, este grupo no lo vamos a hacer muy grande. Y si te interesa ver toda la información, te voy a dejar aquí abajo el link para que le puedas dar clic, en donde vas a conocer el precio, lo que incluye, los regalos exclusivos, porque tenemos unos regalitos especiales para ustedes que los vas a tener al momento en el que realices tu compra. Y estoy genuinamente orgullosa de este producto porque
yo que caí varias veces en burnout, si a mí me hubieran dicho que existía una manera consolidada que me iba a sacar de ahí y blindar que yo vuelva a caer ahí, lo que yo me hubiese ahorrado. Aquí te estoy entregando, en combinado entre Rodrigo y yo, 20 años de terapia, estudios, aprendizajes de técnicas, reprogramación, terapias, de todo este camino de lo que es burnout, este síndrome de quemarse y de toda la complejidad que puede llegar a tener también este síndrome. Te lo estamos reduciendo aquí, en este programa, que me hace infinitamente orgullosa podértelo ofrecer. Así que espero que este episodio te haya gustado. Si te gustó, házmelo saber. Si te gustan estos ejercicios de reflexión, por favor, cuéntame por Instagram si te funciona, si te sirve. Si estás en YouTube, déjanos una manita. Si estás en Spotify, ponnos unas 5 estrellitas. Esto ayuda a que el podcast pueda llegar a más personas y que les ayude también en su camino de conciencia. Te mando un abrazo de mis quarks a tus quarks.